José Félix. Buenos días a todos y bienvenidos a la presentación de guías de estilo para los medios de información y comunicación que hoy tenemos el placer de estructurar en esta Casa de los Extremeños en el Parlamento de Extremadura. Me vais a permitir que por mi falta de experiencia pues tenga que decir que me agrada y me satisface mucho y me acongoja un poquito, por qué no decirlo también, el hecho de tener este foro y este espacio para poder tener esta jornada a la que hay que sumar la compañía que hoy tengo el honor de tener también con nosotros, a todos vosotros que nos acompañáis y, por supuesto, también a la mesa que tengo a mi derecha. Que si os parece, pues les voy a transmitir un especial saludo y paso a presentaros. Me acompañan don Luis María González, presidente del CERMI Extremadura, Carlos Usías, presidente de APN España y vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector Nacional, Cristina Herrera, directora general del SEPAZ, don Luciano Pollato, presidente de la Plataforma del Voluntariado de España y presidente de la Plataforma del Tercer Sector Nacional, al que también aprovecho para darle la enhorabuena y desearle nuestros mejores deseos en esta nueva andadura de futuro que tiene dentro de la plataforma, porque ha sido reelegido hace tan solo unos días en la Asamblea General de la Plataforma del Voluntariado de España. Y, por último, y no por ello menos importante, don Fernando Manzano, presidente del Parlamento de Extremadura, al que también aprovecho para agradecerle que nos haya abierto las puertas de esta casa para poder tener esta actividad que va destinada pues, a los medios de comunicación y de información de nuestra tierra. No me quiero olvidar también de saludar a José Manuel López, presidente de APN Extremadura, que nos acompaña aquí también. Tenemos el placer de tener a los compañeros de la plataforma de Badajoz y de Mérida, a todas las entidades, un cordial saludo que nos acompañáis, a los grupos políticos que puedan estar aquí presentes. Un saludo muy especial también para Marisa Caldera, concejala de Asuntos Sociales de Cáceres, para el concejal de Mérida y en general para todos los que estáis aquí hoy con nosotros. No me quiero olvidar tampoco de la Asociación de Prensa de Mérida, que colabora en la organización de esta actividad. Por mi parte, quisiera transmitiros pues, que en esta cita queremos presentar a los medios de comunicación e información y con ello a la sociedad extremeña unas herramientas elaboradas por los distintos colectivos para facilitar a los medios de nuestra región la terminología, las claves más adecuadas para tratar los mensajes que se refieren a los colectivos más vulnerables en riesgo de exclusión social, pobreza, discapacidad y el voluntariado también. Pretendemos con ello un cambio de lenguaje, eliminar el estigma y los prejuicios de la sociedad y fomentar una conciencia más positiva en todos aquellos que están en nuestro entorno y en la ciudadanía de nuestra tierra, eliminando esas barreras invisibles que desgraciadamente tenemos arraigadas en parte de la conciencia colectiva de nuestra sociedad. Pretendemos hoy también, por supuesto, pues animar a los distintos medios de comunicación, independientemente de su diversidad y de su amplitud, a que se acerquen a los distintos colectivos, a las plataformas, para resolver cualquier duda o dificultad que se puedan encontrar a la hora de transmitir la información que va relacionada con estos colectivos que mencionaba anteriormente, y creo que también es un compromiso o debe ser un compromiso por parte de las propias entidades y de los colectivos el estar cerca de los medios de comunicación para ayudaros, para estar lo más cercano de cara a poder facilitar esa dura y difícil labor que tenéis día a día en transmitir la información de nuestra tierra. Quisiera hoy también hacer un especial reconocimiento o hincapié en un hecho que es especialmente significativo. Tengo a mi lado pues, a responsables de las tres de las principales plataformas de nuestra región en discapacidad, exclusión social, etcétera, etcétera, como es el CERMI Extremadura, EAPN Extremadura y la plataforma del voluntariado que yo represento. Hecho que debe tener una especial valoración porque supone un paso muy importante en la unión, la comunicación, la coordinación entre las distintas plataformas que hay en nuestra tierra para defender los derechos de las personas y de aquellos más vulnerables de nuestra tierra y de las personas también que ayudan y colaboran en mejorar esas circunstancias, como puede ser el voluntariado. Cuando hace unos meses propusimos esta actividad, tomando un café, el compañero Javier, Elena, de la plataforma, veníamos con EAPN de hacer una actividad recientemente en la que nos habéis ofrecido muy amablemente que colaboráramos con vosotros, pues planteamos la posibilidad de hacer esta actividad que estaba dentro de la plataforma del voluntariado de Cáceres pendiente de su ejecución, hacerla conjuntamente, poder colaborar en llevarla a cabo y que tuviera, pues bueno, quizás no el impacto que podemos ver aquí hoy, pero sí que nos apetecía y nos interesaba que eso pudiera hacerse de manera conjunta.
Le pareció bien, lo transmitió a su plataforma, a su entidad, se dio el visto bueno y posteriormente pues tuvimos también un pequeño encuentro en el que nos acompañó Alfonso, gerente del CERMI, y bueno, hablando un poquito de todo, tercer sector, discapacidad, etcétera, etcétera, pues planteamos, ¿por qué no? Alfonso lo planteamos en el CERMI y tratamos las tres plataformas que estamos aquí representadas de hacer esta actividad conjuntamente. Alfonso le pareció fantástico, transmitió y posteriormente procedimos a poner en marcha esta actividad que hoy toma cariz y que toma forma. Hecho que puede ser, pues bueno, algo simbólico, tiene mucho y mucha importancia y estaba enmarcado dentro de un espacio que a todos de manera pues subliminal nos estaba tocando el hecho de que a nivel nacional se estaba articulando una plataforma del tercer sector que trataba de organizar todo este movimiento de una manera más estructurada, más conjunta, más unificada, y qué casualidad que también hoy tenemos a esa representación en esta mesa que me acompaña, con Luciano, compañero de la plataforma a nivel nacional, y Carlos, vicepresidente de la plataforma del tercer sector y presidente de APN. Algo que tiene mucha relevancia y mucha importancia porque poquito a poco, y no ha sido fácil poner en marcha estas jornadas porque ha supuesto un gran esfuerzo para todos, incluido, por supuesto, a los compañeros a los que les doy las gracias, Elena, Javier, Alfonso, por el trabajo que han hecho para poder realizar esta actividad. El que nos hayamos puesto de acuerdo, el que nos hayamos sentado juntos en esta mesa y que estemos dando los primeros pasos para poder estar más cerca, podernos coordinar y, a nuestro ritmo, como comentábamos antes, a nuestro paso, poder ir dando un modelo, un cambio de modelo, un cambio en el proceso que tenemos de trabajo en el tercer sector en nuestra comunidad autónoma, que también, dadas las circunstancias, pues creo que es necesario e importante. Y me quiero quedar también pues con esa parte que tiene su gran significado para nuestra sociedad, para nuestros colectivos a los que defendemos, porque, en definitiva, lo importante, lo verdaderamente importante es a todos y a cada uno de ellos que representamos desde las distintas plataformas que estamos aquí, y no podemos perder nunca de vista que lo importante no es que salgamos aquí hoy en esta mesa o que nos salgamos en la foto, sino todo lo que tenemos y todo lo que debemos hacer por aquellos que confían en nosotros. Y eso lo tenemos que hacer de la mano de la sociedad extremeña y de la mano de las administraciones públicas, que también hoy tenemos la gran oportunidad de que nos acompañen aquí. Y eso pues debemos hacerlo juntos, de la mejor manera posible y confiando los unos en los otros para que el fin último, que es el que comentaba antes, lo podamos conseguir. No me enrollo más. Muchísimas gracias a todos. Os deseo que aprovechéis, os sea beneficiosa la jornada, y como me toca de moderador, pues voy a pasarle el turno de palabra a cada uno de los miembros de la mesa, y en primera instancia le cedo la palabra al compañero del CERMI Extremadura, presidente Luis María González. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor presidente de la Asamblea de Extremadura, señora directora gerente del SEPAZ, presidente de la plataforma, presidente y vicepresidente de la plataforma del tercer sector, presidentes y presidentes de las plataformas del voluntariado de Extremadura, de Badajoz, de Mérida, presidente de la plataforma EAPN de Extremadura, compañeros concejales de Cáceres y de Mérida, respectivamente. A todos, gracias por vuestra asistencia. Compañeros también de los medios de comunicación, de las personas que trabajamos por el tercer sector, presidente de Futués, amigas y amigos todos. Voy a ser muy breve y mis palabras van a ser para agradecer, en nombre de todas las personas que trabajamos por los colectivos más desfavorecidos, en mi caso por las personas con discapacidad de Extremadura, esa iniciativa de crear una plataforma única que aglutine a todo el tercer sector. Ha sido una iniciativa que se ha conformado a nivel estatal. El pasado 10 de enero de 2012 se dio el pistoletazo de salida a esa plataforma del tercer sector que aglutina pues, a las principales entidades y plataformas y federaciones que trabajan en ese campo, y ahora es el turno de cada una de las comunidades autónomas. Un poco este foro, este encuentro, puede servir también un poco de preámbulo de que nos planteemos ese escenario. Yo sencillamente quiero desear que estas jornadas sean fructíferas
para todos, para los medios de comunicación, para nosotros, porque qué importantes son las palabras, ¿no? Que las palabras sean certeras, que las palabras designen la realidad de las cosas, ¿no? Muchas veces los términos con los que nos referimos a las personas o a las cosas, pues de alguna forma van a condicionar y van a determinar nuestra actitud hacia esas personas, hacia esas cosas, ¿no? Por eso es muy importante que esas palabras sean atinadas. Hace 600 años, unos 600 años, cuando no se hablaba de inclusión social o no se hablaba de personas con discapacidad y no se sabía pues lo que era ese mundo, pues un chaval posiblemente con síndrome de Down huía por las calles de Valencia porque lo apedreaba un grupo de desalmados. Y lo apedreaba porque le gritaban al fol, al loco. Lo apedreaban porque lo designaban con una palabra equivocada. Esa era la causa por la que aquellos chicos le tiraban piedras. Tuvo que interponerse en su camino pues un fraile viejo, el padre Jofré, que les dijo a aquellos desalmados: no es un fol, no es un fol, es un fil de Déu, es un hijo de Dios. Y aquel cambio del término de esa palabra condicionó y fue la causa de que naciera el primer centro de atención a personas con discapacidad intelectual, yo creo que del mundo, por supuesto que de España, porque ese padre Jofré recogió a ese chaval, lo llevó a su convento y al poco fundó pues una institución para atender a las personas como ese, a los desamparados, a los desvalidos, a los chavales con discapacidad intelectual. Pues ese es mi deseo para estas jornadas, que nos sirvan a todos para utilizar un lenguaje adecuado, para hablar de inclusión social y de discapacidad con una terminología que sea la adecuada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luisma. Y toma la palabra don Carlos Usías Redondo, presidente de EAPN España. Buenos días. Es cierto que estoy redondo, pero mi apellido Rodado, ¿no? Señor presidente, señora directora, compañeros de mesa, amigos y amigas, no voy a extenderme porque si no en agradecimientos nos llevamos la mitad del guisado, que se dice en mi tierra, ¿no? Gracias, por supuesto, por haberme invitado a estar aquí. Y miren ustedes, es importante lo que estamos haciendo y además yo creo que se ha hecho con inteligencia, ¿no? En el sentido de que esta compilación de las guías que se han venido haciendo es importante, porque como apuntaba José Félix y también Luis, el lenguaje construye pensamiento. Por eso es tan importante el qué decimos y el cómo lo decimos. Y también es importante esta publicación que se hace, además a costes mínimos, eso que conste, ¿no? Porque pretendemos tener una alianza con los profesionales de la comunicación, de la información, que son la puerta de entrada de muchas personas para crear sus propias opiniones. Por lo tanto, eso es importante. También es importante, y está hecho con inteligencia, el utilizar y el estar, y que generosamente se hayan prestado, utilizar las instituciones que son del común, ¿no? Porque dan un marco simbólico importante y realzan la importancia que queremos dar a lo que es el dirigirnos a otros semejantes, ¿no? Que están en situación de vulnerabilidad. Esto no solamente es el hablar bien, sino el hacer bien las cosas, ¿no? Y tercero, porque surgen de la sociedad civil articulada, que es la parte de la sociedad que no se resigna, que no soporta el malestar del prójimo, que no soporta las situaciones de necesidad, que no soporta la injusticia y que no se encuentran bien, personas que no se encuentran bien cuando ven que hay alguien cercano, ¿no?, que no está bien,
¿no?, en ese aspecto. Surgen de ahí. Y entonces, y además, estas guías, esta compilación de guías, es especialmente importante más que cuando cada una de ellas individualmente, porque surge de la voluntad de aunar esfuerzos, de la visión importante, de la visión estratégica del sector social de Extremadura, ¿no?, por la cual están viendo que tienen que hacer propias cada una de las organizaciones y plataformas, tienen que hacer propias las misiones de las demás organizaciones y plataformas para poder conseguir la propia misión. Y eso es importante, porque hemos visto y vemos que hemos llegado a puntos y se han habido éxitos. Y, por ejemplo, quiero decir, la historia del CERMI, de la discapacidad en este país, es una historia de éxito, por ejemplo, ¿no? Pero hemos visto que nuestros éxitos solamente son posibles, es posible seguir avanzando en ellos si empezamos a conseguir los éxitos de todos. Es muy difícil seguir individualmente. Hay cosas que tenemos que seguir haciéndolas cada uno, manteniendo nuestra personalidad, manteniendo lo que son nuestras misiones y visiones. Pero si queremos conseguir nuestras misiones y visiones, tenemos que asumir el núcleo esencial de las misiones y visiones de los demás, de nuestros compañeros de viaje, para poder tener éxito, para conseguir esa sociedad, esa nueva sociedad que decimos defender desde el tercer sector y que hoy por hoy, si a alguien le pedimos que no lo escriba, vamos a tener serias dificultades. Pero estamos en ello, estamos trabajando. Y desde esa colaboración que aquí habéis hecho desde lo esencial, es de donde podemos verdaderamente ir trabajando para erradicar las situaciones de exclusión. Y yo, siendo presidente de la plataforma de la EAPN, de la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, por supuesto, para erradicar la pobreza. Porque sí quisiera decir una cosa con respecto a la pobreza. La pobreza no es un castigo divino. A lo mejor alguien se sorprende, pero no es ningún castigo divino. La pobreza es la consecuencia de las políticas económicas y sociales que hacemos. No es otra cosa, es simplemente. Y la pobreza no es una cuestión de servicios sociales, es una cuestión de política económica. La pobreza es la cara, el ambés de la riqueza. No va a ser que digamos que la riqueza es cuestión de política económica y la pobreza de políticas sociales. No, las dos son lo mismo. Una es el ambés de la otra. No se entiende la una sin la otra. No puede existir la una sin la otra. Por lo tanto, es necesario afrontar medidas que vayan directamente a erradicar la pobreza. Y estamos viviendo el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo complicado, difícil, duro, donde estamos viendo que la ciudadanía lo está pasando mal. Posiblemente los que menos responsabilidad hayan tenido en la situación que se ha generado son los que más están sufriendo las consecuencias. Esto no es novedad. Lo que es novedad es la intensidad, ¿no? Para eso nos ofrecemos las entidades sociales, para trabajar en favor de esas personas que están sufriendo con mayor intensidad las situaciones que estamos viviendo en estos momentos. Se hace necesario hacer cosas importantes y algunas muy duras. Pero también es verdad que, estando de acuerdo que es necesario salvar, por ejemplo, al sistema financiero, y es necesario, también es necesario salvar a las personas. Que no se nos olvide que las personas son las que sostienen todo esto, los ciudadanos. Y a las personas también nos tenemos que dirigir. Y para eso, para colaborar con las instituciones, con la sociedad en general, para ayudar a las personas, para sacar adelante, para ir adelante, para que todos vayamos adelante, buscando que la cohesión social sea más profunda, es por lo que estamos dispuestos. Las entidades sociales, en común, estamos dispuestos para trabajar en favor de esto. Nuestras organizaciones están dispuestas, nuestros voluntarios, nuestros profesionales. Y además, nosotros, las entidades sociales, con carácter general, no cobramos intereses y el dinero que recibimos
es un mero dinero que se transmite directamente a las personas más vulnerables, a las personas en servicios. Y, ojo, hacemos desarrollo comunitario, porque ese dinero se gasta en los comercios del lugar, del barrio, en las empresas del entorno, que es lo que proveen de servicios para atender a las personas que nosotros estamos atendiendo. Por lo tanto, somos un elemento de desarrollo económico. Cuanto más unidos estemos, más podremos colaborar con nuestro país, con nuestra región, a que nuestro país y nuestra región estén en mejor situación. Muchas gracias. Carlos Ucía Rodado, muchas gracias. Perdona la confusión. Le cedo la palabra a doña Cristina Herrera Santa Cecilia, directora general de SEPAZ. Bueno, buenos días, señor presidente de la Asamblea. Buenos días, señor presidente de la Plataforma Tercer Sector de España. Buenos días, presidente de APN. Buenos días, presidente, querido Luz Mari, presidente del CERMI. Buenos días, presidente de la Plataforma Extremeña de Voluntariado, compañeros, concejales, familias todas. La verdad que para mí es un honor volver aquí a la Asamblea durante mucho tiempo que he estado y estar concretamente formando esta mesa. Quiero disculpar al consejero y al director general de Política Social, mi buen compañero Juan Bravo, que está compareciendo en estos momentos a una comisión aquí al lado y que por eso me dijo que si podía sustituirle, yo iba a todas maneras a venir personalmente. Y me ha alegrado mucho en poder compartir esta mesa con estas personas que están hoy aquí. Y sobre todo venir a felicitar a la presentación de esta guía, al hecho en sí de la presentación de esta guía de estilo y de guía para medios a favor del voluntariado y de la inclusión social. Porque la realidad es la realidad y lo que pasa muchas veces es que la transmisión y la comunicación de las personas que están trabajando en este tercer sector tan importante, esta plataforma que se ha creado, muchas veces no es la adecuada. Y yo creo que son causas ajenas de la voluntad, tanto de los medios de comunicación como de nosotros, que a lo mejor no somos capaces de transmitir la realidad. Yo ayer en una rueda de prensa, que estaba hablando con compañeros de la comunicación, cuando terminé la rueda de prensa me preguntaban: Cristina, nos tienes que dar un curso, porque yo no entiendo, era un tema de dependencia. Esta ayuda a domicilio, no sé qué, esto, lo otro, ¿qué decís del PIA? ¿Qué decís? Es decir, hay cosas que realmente no hay profesionales, a veces, de este tercer sector. Y muchas veces una pequeña palabra, una noticia mal dada, realmente puede cambiar el sentido de las situaciones. También se quejan muchas de los profesionales que solamente la prensa muchas veces se dedica a ellos o se dedica cuando hay un acto que realmente atrae prensa, un acto o una noticia que realmente puede ser alarmista. Tanto un lado como otro se trabaja muy concienciadamente, se apoya mucho a las personas y sobre todo a estas personas que están marginadas dentro de este sector o dentro de la inclusión social. Por eso yo hoy no vengo aquí a extenderme, vengo solamente a apoyar desde el Gobierno de Extremadura a la realización de jornadas como estas, que haya una comunicación de herramientas, una interrelación, que de todos y de estas jornadas salgamos un poquito o sabiendo un poquito más, y felicitar también por a la Asamblea que ha acogido, como siempre, que es la Casa del Pueblo, a estas jornadas. Quiero solamente despedirme diciendo una frase de la Fundación Luis Vives, que ha señalado 3 problemas de las ONG respecto a la comunicación en relación con su público. Primero, un desconocimiento de la naturaleza real de la actividad de estas entidades. Segundo, una desconfianza generalizada acerca de sus métodos y motivaciones. Y, por último, a veces una falta de diferenciación y de identificación de entidades o marcas concretas. Si hoy conseguimos que algo de esto vayamos entendiendo mejor y vayamos aprendiendo, estas jornadas podrán ser un éxito. Muchas gracias a todos y muchas gracias también a todas las personas que van a los conferenciantes y los que van a participar en la mesa redonda, porque son ellos los que tienen que transmitir y discutir y que todos los demás aprendamos y transmitir, como he hecho hace un momento, lo que realmente está pasando en este sector. Muchas gracias y nada más. Muchas gracias, Cristina. Y le cedo la palabra a don Luciano Pollatos Roca, presidente de la Plataforma del Tercer Sector de España y presidente de la Plataforma del Voluntariado Nacional. Muy buenos días a todas las personas que estáis aquí y, como no, agradeceros vuestra presencia.
Un saludo también muy especial al presidente de vuestro Parlamento, a la directora general y, como no, a todos los compañeros y compañeras de esta aventura en la que estamos metidos desde hace tiempo. Yo creo que es muy importante el paso que hoy usted da como presidente del Parlamento de abrir las puertas, de ceder espacio y, por lo tanto, de compartir con aquella gente que estamos implicados con las personas más excluidas, por decirlo de alguna manera, o con la gente que sufre, abrir las puertas de las personas a quien realmente estáis haciendo política, porque aquí al lado se toman decisiones de calado. Y, por lo tanto, ya mi felicitación en nombre de la plataforma del tercer sector por abrir la casa de las personas. Lo decía Carlos Usías, cuidado con el lenguaje. Eso es lo que venimos a presentar hoy. Y es verdad que los medios de comunicación muchas veces deciden lo que quieren los ciudadanos, porque pueden, de alguna manera, manipular la comunicación. Pero bueno, son periodistas profesionales, son medios de comunicación con ciertas tendencias, y lo único que queremos hacer aquí hoy es que se trate con el máximo respeto, primero a las personas más excluidas de la sociedad y, por lo tanto, a la gente que estamos cercanas a ellas, que son los servicios públicos, en este caso de los servicios sociales y las ONGs. Ayer me ponían un ejemplo. Estábamos en el Senado hablando con el grupo del Partido Popular y me decía, la representante me decía, estoy cansada de escuchar la palabra debilidad. Y yo le decía, pues yo también estoy cansadísimo. ¿Por qué no hablamos de vulnerabilidad? Y vosotros decís, ¿qué diferencia hay entre debilidad y vulnerabilidad? Debilidad, evidentemente hay personas débiles, pero preferimos hablar de vulnerabilidad porque todos somos vulnerables y porque cuando aceptamos nuestra condición como personas podemos trabajar en positivo. Y bueno, es una cosa que se defendía, de que lo hablábamos ayer en el Senado, y que de alguna manera tiene mucha repercusión a la hora de tratar estos temas. Por lo tanto, también mi felicitación a la hora de presentar esta guía de estilo, que ha sido fruto de un trabajo, yo creo que muy delicado. Pedirle a los medios de comunicación que traten al tercer sector de acción social como un aliado. Muchas veces las excepciones, cuando una ONG mete la pata, y es verdad que la mete, y lo oímos muchas veces cuando una ONG no trabaja bien, no gestiona bien económicamente, no gestiona bien los recursos humanos, se olvida de su misión, evidentemente pagamos el pato del resto de las organizaciones, pues que lleven mucho cuidado a la hora de tratarnos y que evidentemente nos traten como lo que somos, como organizaciones que tenemos nuestros defectos, pero que de alguna manera también hay cosas que hacemos de una manera, yo diría que adecuada. Tercer sector. Hay un primer sector que luego hablaremos en la mesa redonda, que es el sector de lo público, de la administración pública, de todo lo que se presta a la ciudadanía por parte de la Administración General del Estado, de las administraciones autonómicas, de las diputaciones, de las entidades locales. Segundo sector, un sector reconocido, que es el sector lucrativo, que emprende, que genera empleo, que produce. Tercer sector, no lucrativo, no busca beneficio, y si hay beneficio que sea para las personas a las que se atiende. Pues de eso se trata. Es decir, que esta palabra del tercer sector no solamente vaya calando más, sino que sea el sentido que nos da la identidad a las organizaciones sociales. Y yo creo que en esta situación, y lo venimos hablando, de crisis financiera, crisis económica, crisis política, crisis social, falta de valores en definitiva, de valores de solidaridad, de valores de compromiso, el tercer sector tiene mucho que decir. Y somos los que más tenemos que dar ejemplo. No por nada, sino por responsabilidad y porque estamos representando a 9 millones de personas vulnerables en este país. Y como sector tenemos nuestras meteduras de pata. Porque como la sociedad también nos gusta el poder, somos envidiosos, nos gusta ceder o no nos gusta ceder, y hablamos de solidaridad cuando tenemos todos esos series de problemas dentro de nuestro propio sector. Por lo tanto, yo creo que la primera receta a la hora de hablar es, y lo decía Carlos, ha costado muchísimo trabajo que 7 organizaciones, yo diría que de las más representativas del Estado español, nos pongamos de acuerdo. Y solamente
ha habido un tema importante para ponernos de acuerdo, que es la capacidad de ceder espacio, de ceder protagonismo y, sobre todo, de pensar para quién estamos trabajando. Y tú lo decías, para personas con discapacidad, para personas vulnerables, para personas en riesgo de pobreza, para personas con problemas de droga. Ya aprovecho, porque vengo de la casa, a la Federación Extremeña, no por nada, sino porque yo me dedico a este tema y tengo que decirlo. Gracias por estar aquí y apoyar a la EAPN. Y no nos podemos olvidar de eso, es decir, ahí está el tema. ¿Y por qué pasa la solución de esta crisis? Porque la gente robe menos, hay que decirlo, porque haya más coherencia entre la política y lo que se legisle, todo hay que decirlo, y, como no, nuestro tercer sector, tenemos la palabra. ¿Qué palabra? Unirnos por la gente a la que defendemos, tener capacidad de propuesta y llegar a acuerdos con el segundo sector, que es el que tiene la capacidad de producir económicamente y, por lo tanto, de aumentar el PIB. Y el tercer sector también podemos aumentar el PIB, pero si no hay segundo sector, no hay tercer sector. No nos engañemos. Y, cómo no, pues también llegar a un acuerdo con el primer sector, que es la Administración. Por lo tanto, os animo, me decían, y ahora tenemos que organizarnos aquí en Extremadura de una manera rápida. No. Vosotros tenéis vuestra identidad y vuestra autonomía como organizaciones. Dar los pasos. Ahora, que dar esos pasos va a ser muy importante para que aquí en Extremadura se gestione de otra manera, se visibilice el fenómeno de la gente que más sufre y se visibilice nuestra labor. Por lo tanto, tenemos la palabra. Y no nos podemos olvidar de a quién atendemos, porque en función de la cercanía que tengamos de a quién atendemos, podremos tener más capacidad de propuesta. Porque en el momento que se articula aquí el tercer sector en Extremadura, que se articulará, no sabemos cuándo, pero que se hará, porque ya estáis en esa vía, pues llamará el presidente del Parlamento, presentará al presidente de la Junta de Extremadura y os dirá, ¿y ustedes qué quieren? Y entonces nosotros le diremos, más dinero. No podemos decir que queremos más dinero, es que no hay dinero. Seamos sensatos. Tendremos que decirle, mire usted, nosotros estamos articulados de esta manera, este es nuestro trabajo, estas son nuestras buenas prácticas y este es el impacto que podemos tener de cohesión social en Extremadura para que cada vez haya menos diferencia entre pobres y ricos, lo que decía Carlos Usías, y para que Extremadura sea una región innovadora. ¿Qué propuestas me traéis? Las que le llevéis. Porque no van a tener otras, no por nada, sino es que hay una parte de la ciudadanía en este país que no le importa la política social, que no le importa la gente que hay presa en Extremadura, que no le importa la gente que hay en riesgo de exclusión por problemas de droga, os lo digo yo, no por nada, sino porque está en su propio individualismo o porque está en sálvese quien pueda. Pongo algunos ejemplos que son reales. Desde la plataforma del tercer sector, lo decía Carlos Usías, a nivel estatal, lo que vamos a hacer es respetar vuestro proceso y apoyar vuestra articulación y deciros lo mal que hemos hecho algunas cosas para no repetir esas cosas que a veces son negativas. Bueno, hasta aquí. Luego tendremos la oportunidad de vernos. Enhorabuena por la celebración de estas jornadas, enhorabuena por el acompañamiento tanto por parte de la portavoz de la Consejería de Sanidad y Política Social, que creo que se llama así, porque ya a veces me hago un poco de lío, y nuestro presidente de aquí del Parlamento extremeño. Ánimo y, sobre todo, una cuestión muy importante. Profesionales, voluntariado, participación ciudadana, organizaciones, gestores, etcétera, etcétera, y personas que están excluidas en riesgo de exclusión. Animaros, con alegría, son tantas noticias desagradables, tanto huracán, que si la prima de riesgo, que si no sé qué. En función de que nos pongamos de acuerdo, puede ser que a veces, a lo mejor, la prima de riesgo baje, porque fijaros todas las medidas que están tomando y la prima de riesgo sube, por lo tanto, algo podremos hacer el tercer sector, por lo menos a nivel actitudinal, por lo menos a nivel de alegría, por lo menos a nivel de decir, mire usted que esta persona hace 3 años estaba hundida y hoy está como persona trabajando en la puerta de este Parlamento autonómico, ¿no? Eso es lo que tenemos que llevar adelante. Muchísimas gracias y, fundamentalmente, disfrutar de las jornadas. Y, otra vez más, pues agradecer que nos hayáis invitado a esta puesta en escena de esta guía de estilo y guías para medios a favor del voluntariado y de la inclusión social.
Muchas gracias, Luciano. Y cierra el acto don Fernando Manzano Pedrera, presidente del Parlamento de Extremadura. Señor presidente de la Plataforma del Tercer Sector de España, señora directora gerente del SEPA, señor presidente de EAPN, señor presidente de CERMI Extremadura, señor presidente de la Plataforma Extremeña del Voluntariado, señor presidente de APN Extremadura, señor secretario general del Parlamento, que también nos acompaña aquí en este acto, parlamentarias que nos acompañan aquí en este acto, muchas gracias por su presencia también aquí, señora concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cáceres, señor presidente de la Asociación de Prensa de Mérida, señores representantes, presidentes, presidentas y representantes de los colectivos, de asociaciones, de federaciones, que hoy también nos acompañan con su presencia en este acto. Muchísimas gracias a todos por la presencia en el mismo. Como presidente del Parlamento de Extremadura, deseo en primer lugar que mis primeras palabras sean de agradecimiento y felicitación a todas las personas que han hecho posible este acto. Por tanto, vaya por delante. Y especialmente, y más concretamente, a la Plataforma Extremeña del Voluntariado, EAPN Extremadura y el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Extremadura, CERMI Extremadura. También a la Plataforma del Tercer Sector de España y a los medios de comunicación de la región, en concreto a la Asociación de Prensa como entidad colaboradora, Asociación de Prensa de Mérida. Muchísimas gracias por haber hecho posible este acto y la celebración de este acto. Y, como no, muchísimas gracias por haber elegido el Parlamento de Extremadura como sede de este acto. Esta es la casa de todos los extremeños, siempre lo digo y siempre lo diré. Por tanto, aquí se tienen que sentir como en su propia casa. Decía antes el presidente del Tercer Sector que me daba las gracias a mí, en nombre de los representantes del pueblo extremeño, por haber acogido esta jornada. No me tienes que dar las gracias, presidente. Esta es la casa de todos. Esta es la casa de todos. De todos los extremeños, en primer lugar, presidente, pero de todos los españoles y los que no son españoles también, porque los extremeños particularmente somos gente muy acogedora, este Parlamento lo es, y aquí este es el punto, nuestro punto de encuentro de todos los extremeños. Aquí son bienvenidos todos, de una clase o de otra, de un sector o de otro, y las puertas están siempre abiertas de esta casa, de este Parlamento. Por tanto, vaya por delante eso y mi agradecimiento por haber elegido este Parlamento para la celebración de esta jornada. No en vano han elegido también un lugar muy emblemático, queridos presidentes, un lugar muy emblemático, esta sala de autonomía que fue lugar de debates durante 20 años, los primeros 20 años de autonomía de Extremadura. Aquí estaba instalado el hemiciclo de la Cámara. Una pequeña maqueta nos acompaña todavía en este margen izquierdo de la sala. Aquí, durante 20 años, de 1983 al año 2003, se debatieron todas y cada una de las normas de convivencia de los extremeños. Por tanto, esta sala es una sala noble que enmarca mucha historia, ya no decir la propia historia que está en el subsuelo y que tenemos oportunidad de verla, que esa es milenaria, sino hablo de una historia muy reciente parlamentaria que también ha sido aquí. Por tanto, un honor que ustedes hoy celebren la jornada en esta sala tan emblemática del Parlamento de Extremadura. Por tanto, para el Parlamento extremeño es un honor el poder albergar la presentación de estas guías de estilo dirigidas a medios y gabinetes de comunicación. Estamos convencidos que desde Extremadura se va a contribuir a facilitar el conocimiento y poner en positivo la terminología que afecta a las personas que participan del voluntariado social o que experimentan situaciones de discapacidad, de pobreza, de vulnerabilidad y también de exclusión social. Esta jornada, que está diseñada como un encuentro entre las entidades del tercer sector de acción social y los medios de comunicación extremeños, cuentan con la colaboración, y como no podía ser de otra manera, de este humilde Parlamento. Porque desde el Parlamento queremos también servir de soporte para que, en la medida de lo posible, vayan desapareciendo las barreras mentales que tanto daño han hecho y, de alguna manera, siguen haciéndolo todavía en nuestra sociedad a las personas que sufren algún tipo de exclusión y que están relacionadas con el uso del lenguaje, un uso del lenguaje que es el que trasluce de esa mentalidad negativa. No en vano, les digo también que este Parlamento es pionero en la contratación de personas con cierta discapacidad.
En el Parlamento, entre los trabajadores del Parlamento, en la plantilla de este Parlamento, se encuentran 2 personas con síndrome de Down, que tienen el mismo trato que los demás trabajadores de la Cámara, y eso son conocedores las personas de Extremadura que así lo saben. Desde el Parlamento y yo mismo, como presidente, deseo hacer una llamada a la responsabilidad y al compromiso, no solo de los medios de comunicación, sino de todas las personas que generamos o tratamos de comunicar nuestras ideas en público. A todos los ciudadanos para que hagamos un uso correcto del lenguaje, que nuestros mensajes siempre sean en positivo y más cuando afectan a terceras personas, como es el caso de todas aquellas que sufren situaciones de discapacidad, de pobreza o también de exclusión social. Pero quizá esta reflexión haya que dar en ella un paso más, porque las buenas prácticas en el uso del lenguaje pasarían, a mi juicio, por 4 importantes fases o procesos que deberíamos realizar de modo individual, pero también de modo colectivo. Y me estoy refiriendo a la necesidad de, en primer lugar, aprender a conocer. Resulta esencial dominar los instrumentos del conocimiento, vivir dignamente y hacer mi propio aporte a la sociedad, aprender a conocer a los demás. También aprender a hacer. Aprenderemos para hacer cosas y nos prepararemos para hacer una aportación a la sociedad. Las personas se forman para hacer un trabajo, aunque muchas veces no puedan ejercerlo. En lugar de conseguir una cualificación personal, cada vez es más necesario adquirir competencias personales como trabajar en grupo, tomar decisiones y también relacionarse, respetar a los demás. También aprender a convivir y a trabajar en proyectos comunes. Nunca en la historia de la humanidad se había llegado a tener tanto poder destructivo como actualmente lo tenemos en la sociedad. Ante tal situación, debemos aprender a descubrir progresivamente al otro. Deberemos de ver que tenemos diferencias con los otros, pero sobre todo tenemos interdependencia, dependemos los unos también de los otros. Y para descubrir al otro debemos conocernos a nosotros mismos en primer lugar. Cuando sepa quién soy yo, sabré plantearme la cuestión de la empatía, entenderé que el otro piense diferente también a mí, que sea diferente a mí y que tiene razones tan justas como las mías para discrepar. Y por último, aprender a ser. Es el desarrollo total y máximo posible de cada persona, la educación integral de la que se viene hablando desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, aquella del pensamiento autónomo, aquella que hace que evolucionemos como personas, que vivamos en armonía con los demás y que valoremos a los otros por lo que son. En cada una de las fases citadas tiene mucho que ver el uso que hacemos del lenguaje como instrumento de relación con los demás, el buen y positivo uso de la terminología al referirnos también a los demás. Con ese deseo y ese llamamiento por hacer un correcto uso del lenguaje a la hora de relacionarlos con los demás, finalizo como empecé, dando las gracias a los organizadores y con mis mejores deseos para todos y felicitando también a cada uno de los ponentes que van a formar parte de estas jornadas. Y quiero terminar, si me lo permiten, con una reflexión con respecto también a una afirmación que decía antes el presidente de EAPN, España. Decía el presidente en su intervención hace un momento que está bien que pensemos en muchas cosas, pero que también hay que pensar en las personas, presidente. Y yo, siendo consciente de lo que voy a decir a continuación, y siendo consciente también de lo que represento y dónde lo digo, porque lo soy en estos momentos, tengo que decir aquí, querido presidente, que lo comparto plenamente. Soy político y desde el punto de vista del político, y soy representante de la soberanía popular que radica en esta Cámara, desde el punto de vista también como representante de esa soberanía popular, lo he dicho ya en alguna otra ocasión, pero hoy aquí también lo reafirmo. Estamos en momentos, querido presidente, queridos amigos y amigas, hay que pensar más en las personas que en los partidos. Hay que pensar más en las personas que en la política. Y hay que pensar más en las ideas que en las propias ideologías de cada uno. Porque esto es un momento de pensar en las realidades, no en las utopías, muchas veces algunas de ellas absolutamente irrealizables. Sino tenemos que pensar
Y tenemos que tener los pies en el suelo para poder pensar en ello y pensar en los demás, en los que están ahí enfrente, en los que están en cada uno de los rincones de Extremadura, del norte a sur, o en los que están con unas necesidades especiales en cada uno de los rincones de España, en cualquier punto de nuestro querido país. Por tanto, en ese sentido, lo afirmo, lo comparto rotundamente. Es el momento de hacer más con menos, de pensar en las personas y pensar en las realidades y no en las utopías que algunas otras ocasiones hemos pensado y que ahora no obedece porque no es el tiempo. Nada más, muchas gracias y buena jornada. Muchísimas gracias, presidente del Parlamento de Extremadura, Fernando Manzano. Damos por iniciada la jornada y vamos a hacer un pequeño receso para hacer el cambio de mesa para pasar a la primera conferencia, medios de comunicación a favor del voluntariado e inclusión social, por doña Susana Mangut.